El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ángeles, yo quiero ser Dios. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pastor de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con más de 3000 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que tu iglesia se prepare para testimonio a las naciones. En este día estamos empezando un estudio bíblico que ha de traer bendición a tu vida. Tú que estás aquí presente y todos los que nos escuchan y nos ven a través de radio y televisión, cierran sus ojos allí donde están y oremos todos juntos, unánimes, al Dios eterno en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, en voz alta.
conmigo, todos. Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, porque en este día nos hemos reunido en este auditorio, en este lugar, para glorificarte, para exaltarte, para darte gracias, Señor, porque has puesto tu palabra en estos días postreros, para que todos nosotros la conozcamos, la entendamos por tu Espíritu Santo. Dios amado, Dios eterno, usa mi vida en estos días finales. Dios poderoso, dame mayor entendimiento y conocimiento espiritual de tu palabra a través de este estudio de las 7 dispensaciones. Dios poderoso, Dios eterno, quiero agradecerte por traer a mi vida el conocimiento de Jesús de Nazaret. Dios amado, yo tomo autoridad, la autoridad apostólica, la autoridad de Jesús, y ato a todo espíritu inmundo del diablo que liga vidas, que atormenta almas con falta de memoria, con desconcentración, con mente vacía. Los atamos ahora, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Oh Dios poderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu bondad y amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Recibimos ahora la unción del Santo, por la cual conocemos todas las cosas sin necesidad de que nadie nos enseñe. Gracias te damos. Bendito seas. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén. Aquellas vidas que nos escuchan a través de la radio, a través de la televisión, es importante que puedan agarrar sus Biblias y puedan también disponer algunas hojas, algunos cuadernos de apuntes con un bolígrafo para poder anotar muchos aspectos inherentes a este estudio bíblico que comenzamos en este día. Es importante hacerles notar a todos ustedes que los cuadernos de apuntes que llevan ya en sus manos no solamente les debe servir para anotar las citas bíblicas, sobre todo ahora en que en esta noche vamos a dar una introducción a este estudio bíblico. Vamos a manejar muchos conceptos que son importantes anotarlos, y no solamente anotarlos, sino también entenderlos y comprenderlos para poder luego desarrollar el estudio bíblico en posteriores sesiones. Por ello es importante que anoten todo aquello que consideren importante en el Espíritu de Dios, frases, conceptos que van a poder aclararles, van a poder manifestarles la verdad de Dios en Cristo Jesús en cada una de las sesiones que vamos a tener en este estudio bíblico que estamos empezando en el día de hoy. Para todos nosotros como creyentes de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, es importante conocer el plan de Dios. Es importante conocer el plan que Dios tiene para con la humanidad. Y a través del estudio nosotros vamos a poder comprender, vamos a poder entender que el plan de Dios se divide claramente en periodos de tiempo bien definidos.
Nosotros si queremos conocer el plan de Dios, si nosotros queremos entender el plan de Dios, nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar en forma clara los diversos periodos de tiempo existentes en el plan de Dios. Esto es importante que lo anoten para aquellos que están tomando apuntes. Estos periodos de tiempo son claramente definidos, son claramente separados. Es importante reconocer no solamente estas divisiones de tiempo dentro del plan de Dios para la humanidad, sino también es importante, anótenlo, es importante reconocer los propósitos divinos que Dios tiene en cada periodo de tiempo para con el hombre. Este aspecto que acabo de mencionar es uno de los factores más importantes para comprender las Escrituras, para poder comprender lo que es el plan de Dios dividido claramente en periodos de tiempo en toda la historia de la humanidad. Y es justamente que en estos periodos de tiempo nosotros podemos reconocer a lo que llamamos dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Y vamos a definir la palabra dispensación. Viene de una palabra griega. Esta palabra es oikonomía, con K. Oikonomía, que literalmente significa administración de una casa, administración de una familia, el gobierno de una casa. Esta palabra implica una economía doméstica. Al hablar en forma literal de esta palabra, podemos hablar del modo en que uno administra su hogar, por ejemplo. No solamente en el sentido económico de que sabe cuánto ha de gastar en orden de acuerdo a las prioridades inherentes en su vida cotidiana, sino también el modo en que puede regir su hogar a través de leyes y preceptos vigentes en la familia, a través de la cabeza familiar. Y a esto nosotros llamamos dispensación u oikonomía, o administración de la casa, gobierno de la casa. Este término oikonomía, este término dispensación, aplicado a las Escrituras, aplicado a lo que ahora nosotros estamos estudiando, simplemente es, y anótalo, es el modo ordenado, es el modo ordenado en que Dios ha administrado sus caminos al hombre en distintos periodos de tiempo. Recuerda esta definición aplicada a las Escrituras: es el modo ordenado en que Dios ha tratado con el hombre, ha administrado sus caminos al hombre en distintos periodos de tiempo. Ahora, nosotros podemos hablar de las características de las dispensaciones. Conforme vamos a ir analizando en el transcurso de nuestro estudio, y esto anótalo, cada dispensación tiene un comienzo y tiene un final. Cada dispensación comienza cuando Dios pone al hombre diversas reglas, diversas leyes divinas, diversas responsabilidades. Dios pone al hombre en una situación de privilegio al comenzar una dispensación en un determinado periodo de tiempo. Y vamos a ver otro aspecto importante, que una dispensación termina mostrando siempre el fracaso humano, el fracaso del hombre.
lo cual trae a consecuencia una manifestación clara del juicio divino, de los juicios de Dios. Toda dispensación termina con juicios divinos, con juicios claramente establecidos en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Al hablar de las características de las 7 dispensaciones, debemos nosotros manifestar sus nombres. Y es importante que tú anotes y tomes ya memoria de estos 7 nombres que caracterizan a las 7 dispensaciones que resumen todo el plan de Dios para el hombre. La primera dispensación se llama inocencia. La primera dispensación se llama inocencia. La segunda dispensación se llama conciencia. La tercera dispensación se llama gobierno. La cuarta dispensación se llama promesa. La quinta dispensación se llama ley. La sexta dispensación se llama gracia. Y la séptima y última dispensación la conocemos como el reino milenial. Estas son las 7 dispensaciones que vamos a estudiar en este tiempo y que creemos ha de constituir una bendición grande, una bendición enorme a todos aquellos que verdaderamente dispongan interés y dispongan su corazón a entender y comprender en forma completa todo este estudio. Vamos a hablar de la importancia del estudio de las 7 dispensaciones. ¿Por qué es importante en la vida del creyente? Porque es importante que tú, como creyente en el Señor, puedas conocer este tema, este estudio bíblico de las 7 dispensaciones. Porque justamente este estudio nos arroja más luz que cualquier otro estudio bíblico respecto de un mensaje total de la Biblia. Porque este estudio bíblico abarca toda la Biblia. Nos da un mensaje global de toda la Biblia. Nos da un mensaje panorámico de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahí es la importancia de tener un conocimiento claro y específico de lo que son las 7 dispensaciones. Al tener un claro entendimiento de cada una de las dispensaciones, al tener un claro entendimiento de los propósitos que Dios tuvo para con el hombre, revelados en el hombre, en cada una de las dispensaciones, ha de constituir para tu vida el principio, y escúchalo bien, el principio de un valioso conocimiento de las Escrituras. Porque vas a tener un panorama general de toda la Biblia. Este es el principio de un valioso conocimiento de las Escrituras, lo cual ha de contribuir en forma futura para que puedas tener un mayor interés de hacer estudios bíblicos personales. Vas a tener un mayor interés de poder escudriñar la palabra con un mayor conocimiento de todo lo que Dios quiere revelarte, ya en forma específica, pero ya teniendo un conocimiento global de todo el plan de Dios para la humanidad, de todo el plan de Dios para el hombre, y tú claramente situándote en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hemos hablado de 7 dispensaciones.
¿En cuál de ellas estamos viviendo? ¿En cuál de ellas estamos viviendo? Ya algunos que tal vez tienen algún conocimiento, escuchamos por allí la dispensación de la gracia. Y sí, efectivamente estamos en la sexta dispensación llamada gracia, o también se la conoce como la dispensación del Espíritu Santo. Y es evidente que estamos en la parte final de esta dispensación de la gracia, porque pronto se acaba el tiempo, se ha de mostrar el fracaso humano en esta dispensación de la gracia, y se ha de derramar el justo juicio de Dios, dando punto final a esta sexta dispensación. Vamos a ver posteriormente en forma más clara lo que Dios habla, lo que Dios manifiesta respecto de los principios, respecto de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, que ha permitido que nazcamos en esta dispensación y cumplamos lo que Él ha determinado para glorificar su santidad, para glorificar su santo nombre. Es importante comprender, al hablar de los propósitos que Dios tiene en estas 7 dispensaciones, es importante comprender que en todas las edades, en todos los periodos de tiempo, en todas las dispensaciones, la relación que Dios ha tenido con el hombre no ha sido la misma. Debemos comprender también que en cada periodo de tiempo, al hablar de cada una de las dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia y a la que viene el reino milenial, Dios ha sometido y ha de someter al hombre a diversas pruebas, a ciertas pruebas a través de cada una de estas dispensaciones, a través de cada una de las edades. Y el propósito que Dios tiene de mostrar dentro del plan que Él tiene para con la humanidad es mostrar que, así como habíamos visto de que en cada dispensación siempre termina con el fracaso del hombre y con la manifestación del justo juicio de Dios, es justamente lo que Dios
quiere mostrar, es justamente lo que Dios quiere demostrar, que el género humano, después de haber pasado por las 7 oportunidades, las 7 dispensaciones, el hombre habrá demostrado la pecaminosidad que hay en su vida. Dios habrá demostrado que el hombre es pecaminoso en sí mismo. Habrá demostrado el absoluto fracaso espiritual y moral del género humano, y toda boca se cerrará. Y nadie podrá defenderse, nadie podrá autojustificarse, en otras palabras, porque el Dios vivo habrá puesto claramente en cada dispensación lo que a Él en su sabiduría le ha placido revelar al hombre, le ha placido enseñar al hombre, para que el hombre en cada edad, en cada periodo de tiempo, en cada dispensación pueda regir su vida sobre la tierra. Es importante, al hablar de periodos de tiempo, al hablar de épocas o al hablar de edades, regirnos a las Escrituras, regirnos a lo que la Biblia manifiesta en muchos versos bíblicos, en que hace mención de una edad pasada y una edad presente, hace mención de una edad pasada y una edad futura, manifestando claramente el principio fundamental de lo que son las dispensaciones, lo que son los modos en que Dios ha administrado sus caminos al hombre en distintos periodos de tiempo. Yo les voy a rogar que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que nos interesa de este verso es que aquí se está manifestando una época, se está manifestando un periodo de tiempo. Por ello dice los siglos venideros. Amén. Está manifestando claramente periodos de tiempo. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Editorial Clie, cuyo autor es Francisco La Cueva, manifiesta en forma clara cuando dice los siglos que están llegando. Los siglos que están llegando, manifestando periodos de tiempo, un periodo de tiempo que va llegando y que se va manifestando justamente en el cual se va manifestando las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había escrito esta epístola en el año 63 de esta era. Y al hablar de los siglos venideros, estaba hablando de todos aquellos siglos que han venido después de que el apóstol Pablo ha escrito esta epístola. Y a nosotros también nos llega, porque esta verdad es una verdad de la dispensación de la gracia. Porque mediante la dispensación de la gracia se ha mostrado las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir también nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versos 1 al 9. Nos habla de la dispensación de la gracia, pero también nos habla de otros periodos de tiempo pasados, haciendo clara manifestación, clara relación con las otras dispensaciones que vamos a estudiar. Lo que es la dispensación de la ley, la dispensación de la promesa, la dispensación del gobierno, la dispensación de la conciencia o la dispensación de la inocencia. En el verso 1 de Efesios 3, Pablo dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
La palabra administración en este verso 2, en el interlineal griego aparece como oikonomía, que es justamente la palabra que nosotros traducimos como dispensación. Y al hablar de dispensación, hemos hecho claramente el análisis que manifiesta el modo ordenado en que Dios ha administrado sus caminos al hombre en distintos periodos de tiempo. Es el modo en que Dios ha gobernado al hombre en distintos periodos de tiempo. Es el modo en que Dios ha administrado sus leyes, reglas de vida al hombre en distintas épocas, en distintas edades. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una oikonomía, está hablando de una administración, está hablando de una dispensación. Y es justamente como él la llama, la dispensación de la gracia de Dios, o lo que es la administración de la gracia de Dios. Y es por ello que él manifiesta y dice: si habían oído la administración, la dispensación de la gracia de Dios que le había sido dada para con vosotros, para con los gentiles, para todos aquellos que iban a leer esta carta en Éfeso, y a través de esta carta a los Efesios, nosotros en este tiempo, en estos siglos que han venido después de que Pablo escribió esta carta, podamos conocer, podamos oír de la administración de la gracia de Dios, de la dispensación de la gracia de Dios. En el verso 3 nos manifiesta claramente Pablo que esta administración de la gracia de Dios, el modo en que Dios quiso tratar al hombre en esta dispensación, en este periodo de tiempo, le fue revelado. Dice claramente en el verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, leyendo lo cual podéis entender, vuelvo a repetir, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí Pablo habla del misterio de Cristo. El misterio de Cristo es una clara manifestación de Dios revelada en la administración de su gracia, en esta dispensación de la gracia. En esta dispensación de la gracia nosotros comprendemos un concepto muy importante: el misterio de Cristo ha sido revelado. El misterio de Cristo fue revelado a través de Pablo. Y dice aquí en la Escritura, en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Este misterio de Cristo es típico de la administración de la gracia de Dios. Es típico de la sexta dispensación, es típico de la dispensación de la gracia. Es algo que caracteriza a la dispensación de la gracia. Este misterio de Cristo en otras generaciones, es decir, en tiempos pasados, en periodos de tiempo pasados, no se dio a conocer a la humanidad, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero ahora ha sido revelado no solamente a través de Pablo, sino también a través de los santos apóstoles de Dios y a través de los profetas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este misterio de Cristo, ¿qué es? ¿Será algo oculto? ¿Será algo vedado? La palabra misterio viene de una palabra griega, mysterion, que no implica algo oculto, algo secreto que no se puede conocer.
Para aquellos que ya tienen el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, la palabra misterio en realidad no es ya nada secreto, nada oculto. Para todos nosotros que leemos la palabra misterio en la Biblia, es una verdad revelada. Y el misterio de Cristo es una verdad revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que justamente nosotros ahora queremos entender, queremos conocer en este tiempo aún más de lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. El misterio de Cristo, ¿en qué radica? El verso 6 nos da la respuesta: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Cristo. Los gentiles, que somos nosotros, somos coherederos y somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, porque sabemos que Cristo es la cabeza y Él tiene su cuerpo, y el cuerpo está formado por cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, y somos copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. De tal modo que en esta dispensación de la gracia está también presente el Evangelio de Jesucristo. Amén. En otras dispensaciones no había aparecido el Evangelio. En esta dispensación de la gracia, a Dios le plació mostrar sus caminos al hombre a través del Evangelio. Amén. Y aquí en la palabra, en el verso 7 en adelante, dice Pablo: del cual, refiriéndose al Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es justamente esta palabra en el verso 9 que nosotros leemos, dispensación. También en el interlineal griego-español aparece la palabra griega oikonomía, que significa dispensación, administración. Amén. Y es lo que justamente tiene el propósito Pablo en este tiempo, y todos nosotros, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo. ¿Y qué es el misterio de Cristo? Pues como dice la Escritura, que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y por medio del Evangelio nosotros podemos anunciar, podemos aclarar los principios de Dios, los propósitos que Dios tiene para con la humanidad en este periodo de tiempo, en esta sexta dispensación llamada también dispensación de la gracia, o la dispensación del Espíritu Santo de Dios. En el verso 9 nos hace relación a los siglos pasados. El aclarar a todos la dispensación del misterio. Este misterio estuvo escondido desde los siglos en Dios, haciendo relación a épocas pasadas, a periodos de tiempo pasados, que en otro tiempo Dios no reveló, pero ahora en este tiempo, en esta sexta dispensación, Dios le plació revelar en su sabiduría divina. Vamos a ver otro pasaje que nos habla también de distinción de épocas y edades. Este concepto es importante tenerlo para llegar luego al desarrollo de cada una de las 7 dispensaciones.
Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nuevamente en estos versos en Hebreos, Dios en Cristo Jesús está manifestando una verdad. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Amén. Y al hablar de otro tiempo está haciendo mención, referencia a periodos de tiempo pasados. En el interlineal griego manifiesta que Dios ha hablado en fragmentos y de muchas maneras en la antigüedad a los padres por los profetas. Emplea el término en la antigüedad. Y al hablar de la antigüedad volvemos nuevamente periodos de tiempo pasados. Para poder comprender el plan de Dios, habíamos dicho que es importante diferenciar los periodos de tiempo. Es necesario separar los periodos de tiempo. Es necesario tener un conocimiento claro de todos esos periodos de tiempo. Dividir en forma clara y perfecta esos periodos de tiempo. Y es aquí donde estamos. En tiempo pasado, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras en la antigüedad a los padres por los profetas. En la antigüedad Dios habló por los profetas. Ya en este tiempo, en el verso 2, en estos postreros días, en estos días finales, como dice el interlineal griego, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó a sí mismo heredero de todo y por el cual hizo el universo. Al hablar del interlineal griego, es importante que algunos que quieran tener algún mayor conocimiento puedan adquirirlo en alguna librería. Les ha de servir de mucha bendición en sus estudios bíblicos. Todos, casi una gran mayoría, no tenemos acceso al tiempo para poder aprender griego. Yo personalmente no sé griego, pero acudo a este tipo de textos para poder llegar a una significación más profunda de cada palabra, para que podamos llegar a un conocimiento más claro de lo que Dios ha querido decir. No solamente a través de este testamento, Nuevo Testamento interlineal griego-español, sino también a través de diccionarios existentes que ayudan a todos aquellos que quieren estudiar y escudriñar las Escrituras. Amén. Aquí en la palabra nos habla que en estos días finales, en estos días postreros, refiriéndose ya en este tiempo, refiriéndose ya a esta dispensación de la gracia, Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Antes lo hizo por los profetas. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Juan, capítulo 1, verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. La palabra del Señor dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí en este verso está haciendo una clara mención de la dispensación de la ley y de la dispensación de la gracia. Amén. En Juan 1:17 nos habla que la dispensación de la ley, la administración de la ley de parte de Dios, vino por medio de Moisés, pero la administración de la gracia, la dispensación de la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De tal modo que aquí en este verso está haciendo clara mención a una dispensación pasada y está haciendo clara mención a una dispensación presente. Amén. De este modo
vamos comprendiendo en forma específica el plan de Dios a través de diversas edades. Vamos a irnos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22. La palabra del Señor Jesús dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí nuevamente, a través de estos versos, encontramos épocas, tiempos pasados, tiempos presentes. Aquí Jesús dice: oísteis que fue dicho, ¿a quiénes? A los antiguos, es decir, a gente de otras dispensaciones pasadas. Y aquí manifiesta algo que les fue enseñado por Dios en dispensaciones pasadas, como la dispensación de la ley, que es la anterior, la inmediatamente anterior a la cual estamos viviendo. Y dice claramente que les fue enseñado: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero en el verso 22 ya Jesús hace una modificación y añade aspectos importantes para esta dispensación de la gracia. Algo que no fue revelado a los antiguos, pero sí es revelado a los que somos parte de esta dispensación. Amén. Y dice por ello: pero yo os digo, en tiempo presente, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí está, simplemente ya que se haya enojado con su hermano, ya es culpable de juicio. Vamos a leer el verso 27 y 28 de Mateo capítulo 5. Dice claramente: oísteis que fue dicho, y esto claramente en tiempo pasado, a los antiguos, porque está en tiempo pasado. Fue dicho, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En dispensaciones pasadas estaba claro el mandamiento de Dios revelado: no cometerás adulterio, que implicaba fornicación, es decir, relación sexual específica entre persona casada y soltera, o personas casadas. Pero ya en el tiempo presente, en esta dispensación de la gracia, Dios en Cristo Jesús manifiesta que solamente con mirar a una mujer para codiciarla, ya se adultera con ella en el corazón. Este principio no fue revelado en dispensaciones pasadas, pero ahora sí. Amén. Volvamos ahora al mismo capítulo 5 de Mateo, el verso 33 y verso 34, 35, 36 y 37 inclusive. Dice Jesús: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vemos claramente lo que Jesús manifiesta: periodos de tiempo pasados y el periodo presente. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Fue dicho, tiempo pasado, a los antiguos, más claro todavía: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Era permitido jurar
en dispensaciones pasadas. Amén. Pero en esta dispensación Jesús manifiesta y dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco ni negro tu cabello. Y tu sí debe ser sí, y tu no debe ser no. Porque si andas diciendo te juro por, de mal procede. Hay contaminación espiritual. Aquellas personas en esta dispensación de la gracia quebrantan esta revelación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si andan ahí jurando por una cosa, de seguro hay contaminación, hay mentira, hay engaño y tantas otras cosas que se pueden manifestar. Tu sí sea sí y tu no sea no. Vamos a ver otros pasajes. Hebreos capítulo 7, verso 11 y 12. Dice la palabra: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está haciendo referencia a una dispensación anterior, a una dispensación pasada, la quinta dispensación o la dispensación de la ley. La dispensación de la ley se caracterizó por un sacerdocio, el sacerdocio levítico. Se caracterizó por un sacerdocio según el orden de Aarón. Bajo ese sacerdocio, podemos decir, el pueblo recibió la ley que Dios le plació en su sabiduría implantar en el pueblo de Israel para dar a conocer sus caminos. Pero ahora ya entramos a otra dispensación. Ese sacerdocio levítico ha sido cambiado por otro nuevo sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Amén. Y es justamente el sacerdocio que rige ahora. Por eso en el verso 18 de Hebreos 7 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y el verso 19 añade: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vemos de que por el sacerdocio levítico nada ha perfeccionado. Y nosotros ahora, a través de esta dispensación de la gracia, estamos siendo introducidos en una mejor esperanza, mediante la cual nosotros nos acercamos a Dios. Lo que vivieron aquellos hombres en dispensaciones pasadas no es lo mismo que nosotros podemos vivir ahora. Nosotros ahora no podemos estar ofreciendo holocaustos. Nosotros en este tiempo no podemos estar haciendo sacrificios de animales o haciéndonos crecer el cabello como nazareos, porque era eso de acuerdo a la ley. No podemos estar nosotros cumpliendo una cantidad de ritos mosaicos que eran de otra dispensación pasada. Por ello es importante el estudio de las dispensaciones, para que tú puedas situarte en el tiempo, y cuando estés leyendo la palabra, cuando tú estés escudriñando la palabra, puedas saber exactamente los versículos que te competen y que debes tú practicarlos y vivirlos y experimentarlos, porque forman parte de esta dispensación de la gracia. Amén. Para que no caigas en error y de pronto seas llevado por una cantidad de doctrinas extrañas, ajenas a esta dispensación de la gracia. Lo que nosotros debemos comprender también, lo que nosotros debemos entender también, y es muy importante, es que los versos bíblicos que se refieren a otras dispensaciones pasadas tienen un significado espiritual que podemos aplicar a nuestras vidas, pero en el sentido espiritual. Amén. De ningún modo literal, porque esto ha de constituir
en seria contaminación espiritual demoníaca y vas a estar sujeto a una cantidad de preceptos que Dios no ha permitido que los cumplas porque estamos en otra dispensación. Amén. Vamos a ver otro pasaje, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versos 3 al 7. En estos versos también se hace claramente distinción de épocas, distinción de periodos de tiempo pasados, periodos de tiempo presentes, periodos de tiempo futuros. Dice en forma clara: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 al 7. Aquí claramente en el verso 3 nos manifiesta respecto de ese término, postreros días. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán hombres burladores. Dice en el interlineal, los días finales. En los días finales vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de la venida de Él? La venida de Jesús. ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Porque desde el día en que los padres durmieron, ahí está hablando de tiempo pasado, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí en este verso está hablando del principio de la creación. Y es justamente lo que nosotros ahora intentamos, por donde nosotros intentamos comenzar, y lo vamos a hacer con el principio de la creación. El principio de la creación, refiriéndose al hombre al sexto día. Amén. Desde ese momento, ¿cómo se manifiesta el plan de Dios? ¿Cómo se da comienzo a la dispensación de la inocencia? Y al hablar de la dispensación de la inocencia, podemos nosotros ir ya adelantándonos un poco de qué modo Dios le da al hombre una prueba. En cada dispensación hemos dicho que Dios le da pruebas de obediencia al hombre. Dios le dijo claramente en Edén: el día que comas del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Le dijo que podía comer todo fruto de todo árbol, pero menos ese. Ahí estaba la prueba de obediencia. Y el género humano falló. Y vino el fracaso. Y vino el justo juicio de Dios con la expulsión del género humano de la presencia de Dios del paraíso del Edén. Amén. De ese modo hablamos y comprendemos de la dispensación de la inocencia. Pero luego entró a otra dispensación, a lo que se conoce como la dispensación de la conciencia, en que el hombre estaba regido simplemente, ya teniendo un conocimiento del bien y del mal, regido a su conciencia, de que pueda hacer bien o pueda hacer mal. Y vemos de que el hombre fracasa y comete maldades de diferente naturaleza, por lo cual Dios tiene que dar justo fin a aquella humanidad de entonces, el mundo antiguo, con el diluvio, dando fin a la segunda dispensación. Y de ese modo nosotros vemos, conforme dice el verso 5,
y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, refiriéndose a dispensaciones pasadas, primera y segunda sobre todo, voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, refiriéndose a aquel mundo que estaba viviendo en esa dispensación de la conciencia, murió bajo el diluvio, murió anegado en agua. Amén. Pero también en el verso 7 nos habla ya de una dispensación futura. ¿De qué modo Dios ha de manifestar su juicio en la dispensación que viene? Y dice por ello: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sabemos que el cielo y la tierra que existen ahora todavía van a permanecer tal cual como están en el milenio, claro, con muchas modificaciones. La misma creación, dice la palabra en los escritos bíblicos, de que el lobo van a estar paciendo y va a estar el niño jugando con la serpiente, cosa que no ocurre en esta dispensación. Amén. Pero la escritura nos habla de que al fin de la séptima dispensación, el milenio, Satanás ha de ser, después de que hubo sido puesto en prisión en el abismo al comienzo de ella, ha de ser soltado al final de la séptima dispensación. Y la humanidad, gran parte de la humanidad, se ha de levantar contra Dios mismo, que ha de estar reinando en Jerusalén, en Jesucristo. Y ha de llover fuego del cielo, ya todo ha de ser quemado. Y luego se ha de pasar a la eternidad con cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Aquí vemos claramente en estos versos aspectos importantes del plan de Dios, y teniendo un conocimiento dispensacional nos situamos plenamente y tenemos un conocimiento claro de las Escrituras. Amén. Porque aquí nos habla que este cielo y tierra están reservados para el día del juicio, lo que nosotros conocemos como el juicio ante el gran trono blanco, y el día del juicio completo sobre los cielos y la tierra. Todo ha de ser quemado y luego Dios ha de poder crear cielos nuevos y tierra nueva. Se podrá dar ingreso a la eternidad. La nueva Jerusalén ha de descender del cielo, y en fin, muchos detalles que vamos a ver posteriormente. Amén. De este modo, amados hermanos, estamos en esta introducción a este estudio bíblico dando aspectos importantes de todo lo que vamos a ir analizando, de todo lo que vamos a ir estudiando. Es importante comprender los principios esenciales para entender las 7 dispensaciones. Hay muchos principios que es necesario conocerlos, porque el dispensacionalismo se deriva de una interpretación literal de la palabra de Dios, que es el propósito de él. Amén. Sin cambiar nada, sin quitar nada, una interpretación literal de la Biblia. Sin el conocimiento de las 7 dispensaciones, sin el conocimiento de la diferenciación de las etapas, de las épocas, de las edades en todo este tiempo que abarca el plan de Dios para la humanidad, si no entendemos esos periodos de tiempo, no vamos a poder entender, no vamos a poder interpretar la Biblia espiritual y literalmente como el Señor nos demanda. Vamos a estar siempre en completa confusión y van a decir: bueno, aquí dice una cosa, pero en esta otra parte de la Biblia dice otra. Y siempre están en confusión. De ahí la importancia del estudio de las 7 dispensaciones. Es uno de los estudios, tal vez el más completo, porque abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De ahí su importancia y de ahí tu interés en poder conocer todo lo referente a este tema. Vamos a poder también ahora explicar algunos aspectos importantes del dispensacionalismo, de lo que ocurre cuando se pasa de una dispensación a otra. Ya algo habíamos tocado con algunas citas bíblicas, pero es necesario
manifestar lo siguiente: cuando se pasa de una dispensación a otra, las reglas divinas que Dios da al hombre pueden ser cambiadas, pueden ser modificadas sencillamente, e inclusive pueden añadirse nuevos principios de vida, nuevas reglas divinas cuando se pasa de un periodo de tiempo a otro, de una dispensación a otra. Volvemos a Mateo, al capítulo 5, al verso 21, para analizar con más detalle este principio, que es importante comprenderlo, conocerlo, porque nos ha de servir para todo el desarrollo de este estudio bíblico de las 7 dispensaciones. Jesús manifestó: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús, conforme a lo que leemos, no cambia, añade. Amén. Añade. Uno sabe en esta dispensación de la gracia que si mata, de ningún modo va a ser declarado inocente. Amén. Se está añadiendo más detalles, más reglas divinas al pasar de una dispensación a otra. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 5, el verso 33 y 34. Aquí el Señor dice claramente: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos, lo que fue dicho a los antiguos. Pero Jesús cambia totalmente esto y dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Amén. Estamos viendo estos aspectos que son importantes cuando se pasa de una dispensación a otra. En muchos casos se añaden reglas divinas, en otros casos se cambia completamente, como esto. Amén. Como en este caso, antes les era permitido jurar, ahora no nos es permitido jurar en ninguna manera. Amén. Podemos leer claramente en el verso 38 en adelante, Mateo 5: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí está habiendo un cambio completo. Amén. Al pasar de una dispensación de los antiguos, lo que era la ley, a lo que es la dispensación de la gracia. Antes, ojo por ojo, diente por diente. Hoy, no resistáis al que es malo. Amén. De ese modo nos vamos situando en el tiempo. De ese modo comprendemos el plan de Dios. Dios tuvo un modo de tratar con el hombre a través del pueblo de Israel en los días de Moisés. Dios tiene un modo de tratar con la humanidad en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Ha cambiado, ha modificado, ha añadido. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles en el corazón para escudriñar las Escrituras y saber qué es lo que nos compete para poder practicar y experimentar en esta dispensación de la gracia lo que Dios quiere que vivamos. Amén. Es importante también ver y analizar otros aspectos. Nos podemos ir a Números capítulo 15, verso 32 al 36. La palabra del Señor dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Yahvé dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Yahvé mandó a Moisés. Estos versos, estos 5 versos que acabamos de leer,
corresponden a una dispensación diferente, a la dispensación de la ley. Amén. Y es por ello que tomamos este ejemplo, porque a muchas personas les ha causado confusión, porque dicen, bueno, aquí habla de que aquel que quebrante el sábado debe ser apedreado. Esto era para otra dispensación. Amén. Ahora todo ha sido cambiado en este sentido. Por eso la palabra en Colosenses, en el capítulo 2, verso 16, el Señor dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Hay un cambio en los preceptos divinos al pasar de una dispensación a otra. En la dispensación de la ley, aquel que quebrantaba el sábado, que quebrantaba el día de reposo, imagínense qué terrible, ¿eh? Dios mismo ordena apedrear a tal persona, y toda la congregación de Israel tenía que hacerlo, tenía que apedrear a tal persona. Pero ahora hemos entrado a otra dispensación, en que nadie, por el hecho de que quebrante el día de reposo, el sábado, ha de ser apedreado. La palabra dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estamos hablando de días de reposo, pero también podemos hablar de días de fiesta. En la ley de Moisés había muchas fiestas: la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. A nosotros el Señor no nos ha mandado a festejar estas fiestas conforme a la usanza judía, al rito mosaico, porque estamos en otra dispensación. Amén. De este modo comprendemos el plan global de Dios para con la humanidad. Hay muchas limitaciones conforme a lo que estamos viendo. Hay muchas limitaciones en cada dispensación, porque muchos preceptos divinos que Dios da al hombre en determinado periodo de tiempo, en determinada dispensación, apenas acaba la dispensación, termina ahí, y no hay más lugar para que se pueda dar en otras posteriores dispensaciones. Amén. Pero también nosotros tenemos que ver que muchos preceptos que Dios da al hombre en determinada dispensación se sigue desarrollando posteriormente. Por ejemplo, al hablar de la dispensación del gobierno, hablamos de una característica importante de esta tercera dispensación, porque Dios le da al hombre la capacidad de autogobernarse. Amén. Establece el gobierno humano, y el gobierno humano hasta ahora no ha sido cambiado. Ha permanecido en la cuarta, en la quinta, y permanece en esta sexta. Amén. Y ha de permanecer en la séptima, porque Jesús mismo, el Hijo del Hombre, el cuerpo glorificado, ha de estar reinando sobre toda la tierra, teniendo el gobierno por sobre todas las naciones. Amén. De este modo se nos va ampliando el panorama, y vamos dando estos ejemplos para que todos ustedes tengan esa curiosidad de poder escudriñar aún más, de poder conocer aún más, y poder estar ya disponiendo sus vidas. Y esta es la tarea: lean el libro de Génesis. Lean el libro de Génesis. Desde el capítulo 1, una vez de que lean, vuelven a leer desde el capítulo 1, escudriñando. Amén. Deteniéndose en oración en cada verso, porque es importante, sobre todo para las 4 primeras dispensaciones. El libro de Génesis. Amén. Sobre las 4 primeras dispensaciones se nos enseña en el libro de Génesis. Por ello es importante, desde el capítulo 1, todos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? Amén. Gloria al Rey. Vamos a ponernos de pie.
El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Libro del verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando el por segunda vez reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pastor de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones, la Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor, Él reinará. Reinará con más de 3000 años y por siempre, Él reinará. Cristo viene. La Red presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claude. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Para que esta iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.